Mi paciencia con mi hijastro se agotó cuando me llamó cazafortunas por casarme con su padre, quien vivía de mis ingresos, y porque no corrigió a su hijo después de que él destruyera mi coche. Para contextualizar, mi esposo Thomas y yo llevamos juntos 6 años, casados durante 2. Él tiene un hijo de 19 años de un matrimonio anterior, pero desafortunadamente, su primera esposa falleció de un aneurisma inesperado unos 5 años antes de que él me conociera. Su hijo Rob tenía 9 años en ese momento y lo tomó muy mal. Era un niño problemático y, a medida que crecía, las cosas solo empeoraban. Cuando me lo presentaron, tenía alrededor de 13 o 14 años y conocerlo no fue una experiencia agradable, ya que dejó muy claro desde el principio que nunca podría tomar el lugar de su madre, algo que ni siquiera me interesaba hacer y que nunca me aceptaría como parte de la familia. Intenté ser su amiga, pero el niño estaba decidido a asegurarse de que renunciara a la relación y me fuera. Hablé con Thomas al respecto y le sugerí que enviara a Rob a terapia para que pudiera lidiar con sus emociones, y él me dijo que lo habían intentado todo, pero que simplemente no parecía querer mejorar. Después de que su última esposa falleció, Thomas ni siquiera había pensado en salir con alguien durante mucho tiempo, pero cuando me conoció, cambió de opinión. Yo era prácticamente una de las primeras mujeres con las que se puso serio después de que su esposa falleció. Había salido en un par de citas ese año, pero ninguna de ellas tuvo una segunda cita, excepto yo, y me lo había dicho desde el principio. Thomas siempre ha sido muy sincero y honesto sobre todo conmigo, y también me había dicho que Rob no sería particularmente acogedor porque aún no había superado la muerte de su madre y por eso quería tomar las cosas con calma conmigo antes de presentarme a la familia. Así que estuvimos juntos durante un año antes de que finalmente me llevara a casa y, aún así, Rob fue muy desagradable conmigo durante los primeros años. Todo lo que podía hacer era simplemente hacer berrinches y ser grosero conmigo y, aunque inicialmente intentaba entenderlo y ser amable con él, eventualmente comencé a ignorarlo porque no valía la pena mi energía ni siquiera luchar con él. También le había dicho repetidamente a Thomas que hiciera algo sobre el comportamiento de su hijo y Thomas ocasionalmente reprendía a Rob, pero era inútil porque simplemente volvía a su comportamiento habitual después de eso. Y amo a Thomas realmente y genuinamente desde el fondo de mi corazón, así que sabía que, pase lo que pase, quería que funcionara con él. Es por eso que me quedé con él durante casi 6 años a pesar de que constantemente perdonaba a su hijo. Pero lo que sucedió recientemente fue la gota que colmó el vaso para mí. Hace 3 años, alrededor del tiempo en que Thomas me propuso matrimonio y dije que sí, también había comenzado un nuevo negocio. Desafortunadamente, no despegó y durante los últimos años ha estado tratando de hacer que funcione, pero simplemente no ha ido bien financieramente. Le permití probar suerte con su negocio durante casi 3 años porque era su proyecto de pasión, pero cuando todavía no despegaba, traté de decirle que tal vez era hora de pasar a mejores cosas o volver a su trabajo porque esto claramente no estaba yendo bien. Había comenzado a decirle recientemente que renunciara a su negocio y que hiciera algo más, solo hace unos meses, porque durante los últimos 3 años hemos estado viviendo principalmente de mi dinero y me estaba preocupando porque no podía permitirme mantener a nuestra familia solo con mis ingresos, ya que eso dejaría muy poco para mí en el futuro cuando quisiera jubilarme. Así que había estado tratando de empujar suavemente a Thomas en la dirección correcta, pero él estaba siendo muy terco y seguía diciéndome que solo necesitaba un poco más de tiempo para trabajar en su modelo de negocio y seguía inventando excusas para no renunciar. Realmente quería ser comprensiva, pero era imposible para mí seguir apoyándolo sabiendo que esto no estaba funcionando. Por lo tanto, recientemente habíamos estado discutiendo mucho sobre esto y supongo que en algún momento su hijo escuchó de que estábamos hablando y llegó a la conclusión de que yo era una cazafortunas por decirle a Thomas que vendiera su negocio a cualquier comprador interesado y que volviera a su trabajo para que pudiéramos ganar más dinero. Me pareció muy insultante porque definitivamente no soy una cazafortunas. Siempre he sido independiente y no podía soportar la insinuación de que había estado dependiendo de mi esposo para obtener dinero cuando, en realidad, había sido al revés. Quería corregir a Rob cuando comenzó a llamarme cazafortunas porque había surgido hace unas semanas cuando le había dicho que hiciera algunas tareas y me había dicho que no iba a recibir órdenes de una cazafortunas sin respeto propio ni dignidad. Cuando le pregunté qué quería decir con eso porque obviamente estaba horrorizada,
Me explicó su proceso de pensamiento, pero antes de que pudiera corregirlo, Thomas intervino y detuvo la pelea. Luego me llevó a un lado y me dijo que no le dijera nada a su hijo porque Rob no tenía idea de que habíamos estado viviendo de mi dinero durante tanto tiempo y él quería preservar su imagen frente a su hijo porque sería muy vergonzoso para él admitir que estaba luchando con el dinero como padre. Sería humillante para él mostrarle a su hijo cómo había caído y Thomas prácticamente me rogó que no le dijera la verdad, así que accedí, pero tuve que pagar el precio por eso porque después de ese día, las cosas comenzaron a ser más difíciles para mí. Ahora que Rob creía que yo era una cazafortunas, seguía usándolo en mi contra y era muy tentador decirle la verdad, pero tenía que pensar en Thomas y me quedé en silencio por su bien. Rob había vuelto a casa para sus vacaciones de invierno y sabía que se iría en un par de semanas, así que solo tenía que tolerarlo durante unas pocas semanas y, como ya había aguantado él y su terrible comportamiento durante tantos años, no pensé que sería mucho más difícil, pero supongo que esta vez Rob planeaba ir más allá para hacer las cosas mucho más difíciles para mí. Así que, hace unos días, decidió sacar mi coche sin mi permiso y lo chocó justo antes de que yo tuviera que salir para una reunión muy importante de la que había estado hablando durante días. Normalmente salgo para el trabajo alrededor de las 9 de la mañana, pero ese día tenía una reunión con un cliente muy importante y planeaba salir mucho más temprano ya que no quería llegar tarde y estoy realmente agradecida de haber planeado con anticipación. Estaba lista para salir bastante temprano, pero Rob había estado preparándose mucho más temprano y cuando salí a revisar mi coche, vi que había un gran golpe en el capó y los lados habían sido raspados como si nada. Obviamente estaba devastada y aún más molesta por el hecho de que Rob estaba parado al lado del coche con las llaves en la mano, una sonrisa orgullosa en su cara como si pensara que había hecho algo grandioso. Ni mi esposo ni yo habíamos salido para el trabajo en ese momento y cuando lo vi y lo que había hecho con el coche, perdí completamente la cabeza y comencé a desahogarme con él. Normalmente no soy una persona violenta, pero ese día simplemente perdí el control y terminé abofeteando a Rob en la cara, pero no es que lo lamentara. Intentó empujarme, pero para entonces Thomas había salido de la casa y había juntado 2 y 2, así que había podido contener a Rob antes de que pudiera hacer algo. Estaba sollozando porque obviamente no podía llevar ese coche a la reunión ahora y tendría que tomar un taxi, lo cual no estaba tan mal, pero mi coche había sido una de las primeras compras que había hecho con mi dinero ganado con esfuerzo y era bastante significativo para mí. También tomar un taxi a una reunión que era tan importante para mi carrera con un cliente de tan alto perfil simplemente se vería un poco extraño y estaba realmente molesta por lo que acababa de suceder, como lo habría estado cualquier otra persona. Sin embargo, Rob no parecía estar arrepentido en absoluto y, de hecho, estaba gritándome mientras su padre trataba de contenerlo y diciéndome que esto debería mostrarme mi lugar. Creía que yo tenía demasiada arrogancia para alguien que dependía de mi esposo para financiar mi estilo de vida y le parecía gracioso que hubiera estado hablando de esta importante reunión durante días, aunque sabía que al final del día iba a estar viviendo del dinero de mi esposo y quería hacerme darme cuenta de lo pretenciosa y falsa que era y que él podía ver a través de mí. Luego comenzó a gritarme diciendo que esta era mi lección por tratar de obligar a su padre a vender su negocio solo para que yo pudiera tener más dinero para mí misma y luego pateó mi coche una vez más. Me llamó cazafortunas y escupió en el suelo, incluso aunque Thomas estaba haciendo todo lo posible por contenerlo. Fue entonces cuando decidí que ya no podía ocultarle la verdad por más tiempo por el bien de Thomas y se lo dije todo. Traté de restregárselo en la cara y ser lo más desagradable posible porque sentía que se lo merecía y ni siquiera me importaba que él tuviera solo 19 años y yo fuera una mujer adulta discutiendo con él, ya que en ese momento solo quería herirlo. Le dije sobre cómo el negocio de su padre había estado fallando durante los últimos 3 años y yo había sido la que estaba cargando con su peso muerto, pero en lugar de estar agradecido conmigo por eso, había tratado de sabotearme. También le dije que yo había estado pagando su matrícula universitaria hasta ahora y, aunque su padre me había prometido que me pagaría tan pronto como pudiera, no importaba porque yo era quien lo estaba haciendo en este momento, así que no tenía derecho a hablarme de esa manera ni a llamarme cazafortunas porque, si algo, ellos eran los que necesitaban el oro y no yo. Pude ver en su cara que estaba impactado más allá de la creencia y estaba prácticamente congelado en su lugar, y también lo estaba Thomas.
Luego me sequé las lágrimas y comencé a caminar mientras reservaba un taxi para mí misma para poder dirigirme al lugar de la reunión. No me di la vuelta porque no quería darle la satisfacción de verme llorar. Afortunadamente, la reunión salió bien porque había salido bastante temprano y también había llegado bastante temprano, pero luego había tenido suficiente tiempo para calmarme y ponerme una cara profesional, y mi decisión de viajar en un taxi en lugar de en mi propio coche no parecía ser tan importante, así que probablemente solo estaba en mi cabeza. Cuando volví a casa, vi que mi coche todavía estaba en la misma posición, así que llamé a mi amiga que tiene un taller de reparación de coches y le pedí que se ocupara de él y no sé por qué, pero solo ver mi coche en esa condición me rompió el corazón una vez más y decidí no entrar en la casa. Tomé otro taxi y me fui directamente a un hotel cercano y desde entonces no he vuelto a casa. La condición de mi coche me hizo darme cuenta de lo irrespetada que había sido en mi propia casa, todo porque Thomas no podía enfrentarse a su hijo y ya había tenido suficiente. Después de eso, no había forma de que pudiera volver a esa casa e intentar arreglar las cosas con ellos porque definitivamente no lo merecían. Ese día, esperé que al menos Thomas me llamara y se pusiera en contacto conmigo después de que regresé de mi reunión y fui al hotel, pero ni siquiera eso sucedió. Al día siguiente, cuando desperté después de una noche de llorar hasta quedarme dormida, decidí que ya no podía vivir con esas personas y que el amor obviamente no era suficiente para sostener una relación, así que decidí llamar a mi abogado y le dije que quería presentar una solicitud de divorcio. Luego llamé a mi hermano y le dije que quería que fuera a mi casa, empacara ciertas cosas y luego me las trajera porque simplemente no quería ver a Thomas ni a Rob. Le expliqué la situación también y él me ayudó trayéndome mis cosas, pero supongo que cuando fue a casa en lugar de mí para recoger mis cosas, Thomas se dio cuenta de que no planeaba volver a casa pronto y él y su hijo comenzaron a bombardear mi teléfono con llamadas y mensajes de texto. Silencié todas las notificaciones de ellos porque no quería pensar en ellos, pero no los bloqueé porque quería saber qué tenían que decir y antes de irme a la cama, cuando finalmente decidí revisar los mensajes que me habían estado enviando, me di cuenta de que solo estaban tratando de disculparse conmigo y decirme que estaban dispuestos a arreglarlo todo de nuevo, pero todo lo que tenía que hacer era volver y hablar con ellos una vez. Había esperado eso de Thomas, pero el hecho de que incluso Rob estuviera pidiendo disculpas y tratando de decirme que estaba listo para disculparse y cambiar como persona es lo que realmente me sorprendió. Pero no iba a dejarme engañar tan fácilmente porque era muy evidente para mí que solo se estaban poniendo en contacto conmigo porque me necesitaban para estar allí para ellos. Si Thomas realmente hubiera estado arrepentido, entonces me habría contactado ese mismo día y se habría disculpado por todo, no habría tenido que esperar a darse cuenta de que no iba a volver a casa para disculparse conmigo. De hecho, incluso cuando no regresé ese día, no me contactó y solo cuando mi hermano regresó para recoger mis cosas sintió la necesidad de comunicarse conmigo, así que las disculpas se sentían muy vacías y sin sentido para mí y, en cuanto a Rob, ni siquiera necesitaba pensar dos veces sobre por qué se estaba disculpando conmigo. Me había dado cuenta de que necesitaba una forma de pagar él mismo la universidad y hasta ahora había sido yo quien había estado pagando su matrícula, así que obviamente necesitaba mi ayuda incluso ahora, ya que todavía le quedaban 2 años para graduarse y dado que Thomas no podía ayudarlo exactamente dada su situación financiera, yo era su única esperanza y siendo el vago que es, estoy seguro de que ni siquiera se le ocurrió que podría haber trabajado durante la universidad como la mayoría de nosotros hacemos o haber sacado un préstamo estudiantil. Me sentía muy decepcionada aunque ellos se habían disculpado, porque sabía que en realidad no lo decían de corazón y solo lo hacían porque les convenía. Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero finalmente había llegado a la realización de que definitivamente amaba a Thomas mucho más de lo que él me amaba y mucho más de lo que se merecía, pero era hora de que me priorizara a mí misma y lo dejara ir porque durante los últimos 6 años todo lo que había hecho era hacerme falsas promesas y decirme que iba a arreglarlo todo conmigo y Rob, pero solo lo había habilitado hasta ahora porque solo le decía a Rob que mejorara, pero nunca hubo consecuencias reales para sus acciones y por eso, eventualmente, Rob había encontrado la audacia de hacer algo así y realmente esperar salirse con la suya. De todos modos, he hablado con mi abogado sobre el divorcio y también le he dicho que quiero presentar una demanda contra ellos porque quiero que paguen por el daño que me han causado. Así que después de leer esos mensajes y darme cuenta de lo falsas que eran sus disculpas,
Decidí escribirle a Thomas y decirle que iba a seguir adelante con el divorcio y que no había nada que él pudiera hacer para detenerme porque había esperado lo suficiente para que cambiaran, pero como eso no iba a suceder. No iba a esperar más y permitirme ser irrespetada de esta manera una y otra vez. A la mañana siguiente, me desperté con otros 100 mensajes de él rogándome que no me fuera y diciéndome que estaba listo para hacer lo que fuera necesario para que me quedara. También había tratado de llamarme varias veces durante la noche, pero como estaba dormida y había silenciado sus notificaciones, no lo sabía. En ese momento, comencé a sentirme realmente molesta porque en sus mensajes actuaba como si realmente estuviera listo para hacer lo que fuera necesario y sabía que solo estaba diciendo esas cosas por decir porque había dicho esas cosas. Muchas veces antes también. Había caído en eso anteriormente, pero esta vez decidí decirle que le iba a dar un ultimátum y que si estaba listo para hacer que las cosas funcionaran en mis términos, entonces tal vez volvería. En realidad, no tenía ninguna intención de volver porque había tomado mi decisión después de mucha dificultad y no iba a retractarme de mi palabra, pero solo quería ver qué tenía que decir al respecto. Así que le envié un mensaje de texto y le dije que estaría lista para considerar la consejería de pareja y quedarme con él si me prometía que nunca volvería a hablar con su hijo y lo sacaría completamente de su vida. Le dije que esa era la única solución a esto y si estaba listo para hacer eso, entonces podríamos hablar, pero de lo contrario, seguiría adelante con un divorcio. Ese fue mi ultimátum y un par de horas después, él me envió otro mensaje diciendo que no sabía qué decirme porque todo lo que Rob tenía era él, pero que también me amaba y no quería renunciar a nuestro matrimonio, así que me había puesto en un lugar muy difícil y necesitaba tiempo para pensar. Me rogaba que no siguiera adelante con el divorcio, pero le dije que el hecho de que incluso estuviera considerando esto significaba que ni Rob ni yo éramos tan importantes para él y, dado que no podía ser leal a ninguno de los dos, sería mejor para mí sacarme de la ecuación por completo y hacer las cosas más fáciles para él. Luego supongo que se dio cuenta de que en realidad no tenía intención de volver con él en primer lugar y comenzó a acusarme de tratar de jugar con su cabeza y de jugar juegos mentales. Su tono realmente me molestó, así que decidí tomar capturas de pantalla de esa conversación y enviarlas a Rob y luego apagué mi teléfono porque no quería interactuar con ninguno de los dos después de eso. Han pasado 2 días desde entonces y Thomas ha intentado de todas las maneras posibles ponerse en contacto conmigo porque después de enviar las capturas de pantalla a Rob, él dejó la casa porque se sintió insultado por el hecho de que su padre incluso estuviera considerando romper lazos con él para que su matrimonio funcionara. Así que Thomas había sido bastante perjudicado por ambos y me estaba culpando a mí por crear la situación, diciéndome que yo era la responsable de su predicamento en ese momento y me estaba maldiciendo. Pero no me siento particularmente mal por eso porque durante los últimos 6 años había estado constantemente habilitando a su hijo y permitiéndome ser irrespetada una y otra vez y pensé que esta era una forma muy pequeña de desquitarme con él en comparación con lo que había pasado. Esto es prácticamente nada. Ha estado afirmando que había hecho todo lo posible por encontrar el equilibrio adecuado entre Rob y yo y siempre había tratado de mantenernos felices a ambos, pero eso no es verdad, nunca estuve feliz. De todos modos, no me siento particularmente mal por lo que hice, pero mi hermano piensa que debería haberlo dejado pasar en lugar de tratar de crear una ruptura entre los dos. Me dijo que simplemente no valía la pena y que la venganza no es algo que él generalmente aliente, así que es bastante fiel a su carácter para él. Estoy confundida sobre si debería o no sentirme arrepentida por esto y necesito que la gente valide mi decisión en este momento porque estoy bastante emocionalmente inestable en este momento, así que ida porque deliberadamente creé drama entre mi casi ex esposo y un hijo que siempre me odió. Edité porque me quedé con él porque lo amaba, chicos, y cuando amas a alguien, te permite ser manipulado y simplemente me tomó mucho tiempo darme cuenta de que tal vez él no me amaba tanto como yo lo amaba. Creo que es bastante común que las personas hagan esto cuando están tratando de aprovecharse de ti y eso es exactamente lo que me sucedió y no voy a ser avergonzada por ello. Hay una diferencia entre alguien que es un felpudo voluntariamente y alguien como yo que ha sido manipulado en nombre del amor. Estaba haciendo sacrificios para que mi relación funcionara y simplemente me tomó mucho tiempo darme cuenta de que yo era la única que lo estaba haciendo, lo cual no era justo para mí. Puedo entender que la gente pueda pensar que soy una tonta porque me quedé con él durante tanto tiempo, pero realmente no me importa.
Finalmente encontré la columna vertebral y el valor para dejarlo, aunque todavía tengo algo de amor por él en mi corazón y para mí, creo que eso es un gran logro, así que definitivamente no voy a permitir que me avergüencen. Cometí un error como lo hacen muchas personas y creo que está completamente bien, así que gracias a todos los que han sido amables conmigo y a los que no han sido tan amables, realmente no me importa. Actualización 1. Hey, gracias a todos los que comentaron y me apoyaron. Obviamente voy a seguir adelante con el divorcio y ayer Thomas recibió los papeles de divorcio. No creo que vaya a impugnarlo, pero creo que podríamos tener un bocado porque he exigido bastante dinero de liquidación ya que había estado viviendo de mis ingresos durante los últimos 3 años y me gustaría que me devolvieran todo eso, pero no creo que en este momento, dado su estado financiero, esté dispuesto a devolverme el dinero, pero no hay problema, siempre podemos hacer que sea una situación de pago a largo plazo. De todos modos, eso ni siquiera es una preocupación en este momento, lo resolveremos durante nuestras sesiones de mediación si intenta presentar sus propios términos. Algunas personas han estado preocupadas de que mi hermano y yo hayamos tenido una pelea por mi comportamiento con él, pero honestamente no fue tan profundo. Mi hermano es una persona no confrontativa y solo me había dicho que no pensaba que fuera una buena idea interactuar más con ellos en venganza y cosas por el estilo, pero no es como si me hubiera dicho que me disculpara con ellos o hubiera tratado de cortarme. No había sido tan dramático. Lo siento si sonó así, pero era solo una sugerencia y no hemos hablado de eso desde entonces porque ni él piensa que es tan importante ni yo. Thomas y Rob no han intentado ponerse en contacto conmigo durante los últimos días, lo cual agradezco mucho porque no quiero tener nada que ver con ellos y solo quiero un poco de paz y tranquilidad. Me he mudado del hotel en el que estaba y ahora estoy quedándome con una amiga mía, espero que nadie intente encontrarme aquí. Actualización 2. Hola a todos, así que ha pasado un par de semanas y Thomas y yo vamos a asistir a nuestra primera sesión de mediación mañana. Justo como esperaba, no quiere pagar la cantidad que he exigido como liquidación, lo cual es extraño porque literalmente fue su hijo quien dañó mi coche, así que, si nada más, al menos debería ofrecer pagar eso, y también supongo que ha olvidado el hecho de que había prometido pagarme. No había firmado un contrato ni nada, desafortunadamente, pero tengo varios textos de él conversando casualmente y ha mencionado que definitivamente va a devolverme todo el dinero de la matrícula que he pagado tan pronto como pueda permitírselo, así que aunque no tengo un contrato, supongo que eso servirá por ahora. Y para todos los que me habían estado preguntando por qué exactamente había dejado la casa, es una casa alquilada, aunque habíamos estado tratando de dividir nuestro alquiler durante los últimos años. Estaba a su nombre en el contrato de arrendamiento y no pensé que valiera la pena pelear por eso, así que me fui. He estado buscando un apartamento cerca de mi lugar de trabajo y tan pronto como encuentre uno, me mudaré del lugar de mi amiga y comenzaré a vivir por mi cuenta nuevamente. No puedo vivir exactamente con mi hermano porque él también tiene su propia familia y han tratado de decirme que soy bienvenida en su casa, pero no quiero que nadie tenga que renunciar a su habitación por mí. De todos modos, eso es lo que está pasando ahora y, con suerte, la mediación para el divorcio terminará pronto y podré seguir adelante. Ya he comenzado a tratar de seguir adelante activamente al sumergirme en mi trabajo, enfocándome en otras cosas y tratando de sacarme a Thomas de la cabeza. No es fácil, aunque sé que era tóxico para mí y es mejor para mí irme, pero parte de mí siempre va a tener un rinconcito suave para él y me aterra tener que verlo mañana, pero sé que esto tiene que hacerse y quién sabe, tal vez se equivoque y comience a odiarlo de todos modos. Solo estoy cruzando los dedos para lo mejor. Probablemente estaré muy ocupada durante los próximos meses hasta que se finalice el divorcio y no creo que tenga tiempo de mantenerlos informados sobre todo lo que sucede, así que si publico alguna otra actualización, definitivamente será después del divorcio. Deseenme suerte, chicos. Actualización 3. Hola a todos, hace mucho tiempo que no nos vemos, chicos, así que, tal como les prometí, estoy de vuelta después de mi divorcio. Mi última actualización fue probablemente hace unos 7 meses y mi divorcio se finalizó la semana pasada. Desde entonces, la vida ha sido prácticamente una fiesta sin parar porque estos últimos meses han sido muy difíciles y agotadores para mí, pero ahora que finalmente ha terminado, he estado saliendo mucho más con mis amigos y familia y estoy planeando un viaje a Grecia con un par de mis amigas de la secundaria.
Me he ganado este regalo para mí misma y voy a tratar de disfrutar mi vida al máximo. A partir de ahora, el proceso del divorcio fue bastante tóxico y no quiero entrar en detalles, pero al menos al final conseguí recuperar todo el dinero que me merecía y hay algo más en camino ya que él no pudo pagarme todo de una vez. Desde entonces, Thomas ha estado haciendo de víctima en sus redes sociales y la mayoría de nuestros amigos en común han tomado su lado porque piensan que fui demasiado precipitada en obtener un divorcio y han estado pretendiendo como si nunca realmente lo hubiera amado en primer lugar porque lo dejé tan fácilmente. También me han estado llamando cazafortunas y como la persona más materialista que conocen porque recuperé el dinero que me debían. Supongo que no sé cómo eso me convierte en la villana, pero estoy feliz de saber que estas personas han mostrado sus verdaderos colores y sé por un hecho que nunca fueron mis verdaderos amigos en primer lugar. Los he cortado a todos ellos y a todos los demás que tomaron un lado durante el divorcio. No necesito este tipo de negatividad en mi vida y, como dije, voy a vivirla al máximo ahora. Tengo mis amigos y mi familia y, lo más importante, me he encontrado a mí misma de nuevo y eso es todo lo que necesito.